Sistema óseo. El sistema óseo es el conjunto de huesos que conforma la estructura de un animal o ser humano. Es una estructura viva de huesos duros y su función principal es el apoyo y protección de los órganos vitales como el cráneo, la mandíbula, las costillas, el esternón, la espina dorsal, los pies y manos. También estos ayudan a generar el movimiento en el cuerpo. Los huesos están conectados a través de ligamentos, cartílagos y tendones, los cuales complementan su estructura. Los huesos cumplen varias funciones fundamentales en el cuerpo, las cuales son: proveen un cuadro rígido de soporte para los músculos y tejidos blandos, protegen los órganos internos de posibles traumatismos. Gracias a los músculos que insertan en los huesos a través de los tendones y su contracción se produce el movimiento. El tejido óseo almacena una serie de minerales necesarios para la contracción muscular y otras funciones, esto produciendo la homeostasis mineral. Dentro de las cavidades situadas en ciertos huesos se producen las células sanguíneas rojas o hematíes por medio de la médula ósea roja. Este proceso se llama hematopoiesis. La estructura de los huesos consta de varias partes. Estas son: diáfisis. Es la porción central de los huesos largos. Cavidad medular. Es un espacio sin tejido óseo ubicado en la zona central de la diáfisis. Esta rodea la médula ósea amarilla. Médula ósea amarilla. Fabrica la mayor parte de los glóbulos rojos y plaquetas. El periósteo. Es una membrana delgada ubicada sobre la superficie externa de los huesos. En esta se encuentran nervios y vasos sanguíneos que nutren el tejido óseo. La epífisis. Es cada uno de los extremos de los huesos largos. La metáfisis. Es una zona intermedia de los huesos largos. Se encuentra entre la diáfisis y la epífisis. El cartílago articular. Es una estructura formada por el tejido cartilaginoso que se interpone entre los extremos de dos huesos adyacentes. Sirven de amortiguadores cuando los huesos se unen y generan fricción uno con otro. El endostio. Es una membrana delgada del tejido conjuntivo que tapiza la superficie interior de la cavidad medular en los huesos largos. El hueso compacto. Es un tipo de hueso fuerte y sólido. Hace que se forme la parte dura y exterior de los huesos. El hueso esponjoso. Está ubicado en el interior del hueso compacto. Es similar a una esponja y sus orificios están repletos de médula. Existen diferentes tipos de huesos en el esqueleto humano. Estos cumplen diferentes funciones junto con las piezas próximas a las que está articulada. Su clasificación depende de su forma. Los huesos largos predominan la longitud sobre otras dimensiones. Tienen forma de tubo alargado. Un ejemplo de ello son los que se encuentran en las extremidades, como el fémur, la tibia, el peroné, el húmero, el cúbito y el radio. Los huesos cortos. Estos no predominan ninguna de las dimensiones restantes. Su forma es más o menos cúbica. Un ejemplo de estos son los que se forman en el carpo de la muñeca y el tarso en el tobillo. Los huesos planos se constituyen de su forma plana. Por ejemplo, los huesos encontrados en la bóveda del cráneo. Los huesos irregulares tienen una forma que no permite que se clasifiquen en una de las categorías anteriores. Un claro ejemplo de estos son los huesos de las vértebras. Los huesos sesamoideos son pequeños huesos accesorios que se encuentran en diferentes localizaciones, normalmente en las proximidades de los tendones. Se encuentran en las manos y pies. Un dato curioso es que estos huesos reciben su nombre porque recuerdan a las semillas del sésamo. Para estudiar de mejor manera los huesos, estos se dividen por regiones, empezando por la cabeza. La cabeza se compone de 22 huesos, que se pueden dividir en dos partes, el cráneo y la cara. Los huesos del cráneo son los siguientes: un frontal que forma la frente y contribuye a formar las órbitas de los ojos, un occipital situado en la región post-inferior del cráneo, dos temporales localizados uno a cada lado del cráneo a nivel de los oídos, dos parietales que se encuentran a cada lado de la cabeza hacia la parte superior por encima de los temporales, un esfenoides que se encuentra formando la base anterior del cráneo y un etmoide situado entre el frontal y el esfenoides. La región de la cara comprende 14 huesos que contribuyen a formar cavidades. Esos huesos son: dos nasales que forman la base de la nariz, dos malares que forman los pómulos de la cara, dos lagrimales situados en las órbitas de los ojos, dos cornetes inferiores que se encuentran en las fosas nasales, dos palatinos que forman el paladar óseo junto con los maxilares superiores, dos maxilares superiores contribuyen a formar las órbitas, las fosas nasales y la bóveda de la boca, el maxilar inferior que forma la mandíbula inferior, y finalmente el búmer que forma parte del tabique nasal.
El tronco está constituido por 58 huesos y para su estudio se consideran las partes siguientes: la columna vertebral, las costillas y el esternón. La columna vertebral está constituida por 33 vértebras que se unen por discos cartilaginosos invertebrales. Estas están constituidas por vértebras cervicales, dorsales, lumbares, sacras y coxillas. Las costillas se componen de 12 pares, los cuales los 7 primeros forman las costillas verdaderas, 3 conforman las costillas falsas y los últimos 2 pares reciben el nombre de costillas flotantes. El esternón es un hueso plano situado por delante en la línea media del cuerpo. Luego siguen los huesos de las extremidades superiores, los cuales se pueden distinguir por el hombro, el brazo, el antebrazo y la mano. Los huesos del hombro están formados por la clavícula y el omóplato. Los huesos del brazo están formados por un solo hueso, el húmero. El antebrazo consta de 2 huesos, el cúbito y el radio. La diferencia de estos dos es que el cúbito es más largo y el radio es más corto. Por último, la mano, la cual consta de 27 huesos y podemos diferenciarla en 3 regiones: el carpo, el metacarpo y los dedos. Los siguientes son los huesos de las extremidades inferiores. Para estudiar los huesos se dividen en 4 regiones: cadera, muslo, pierna y pie. La cadera sirve de fijación y está formada por 2 huesos grandes, los ilíacos o coxales, que provienen de las soldaduras de 3 huesos: el ilion, el pubis y el isquion. El muslo está constituido por un solo hueso, el fémur, que va desde la cadera hasta la rodilla. La pierna está constituida de 2 huesos largos, la tibia, el peroné y la rótula. Mientras tanto, los huesos del pie se distribuyen en 3 grupos: tarso, metatarso y dedos. Al final, si contamos cada hueso con su estructura, podemos tener un total de 206 huesos que conforman el sistema óseo.